¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver la solución a la tarea que dejé sobre la regla de los 4 pasos. Recuerden que les dejé únicamente los ejercicios pares del 2 al 16. Entonces vamos a ver la solución. Para el ejercicio 2 tenemos la función y igual a 2a menos bx. Recordemos que la literal a y la b la vamos a tomar como constantes y la única variable va a ser x y también y. Entonces el primer paso es sumar los incrementos en x y en y. Así que esto nos va a quedar como y más delta y, aquí le vamos a sumar el incremento, va a ser igual a 2a menos b, y en vez de x vamos a colocar x más delta de x. Y obviamente este término, estos dos términos van a multiplicar a b. Ahora, lo que sigue es, esta y la vamos a pasar del otro lado restando. ¿Cómo quedaría? Pues delta y va a ser igual a 2a menos, aquí vamos a multiplicar b por x, bx, menos por más menos, b por delta de x, b delta de x, menos y, pero y ¿quién es? 2a menos bx. Va a quedar de esta forma. Después vamos a multiplicar este menos por cada uno de estos términos y van a cambiar de signo. Nos quedaría 2a menos bx menos b delta de x menos 2a menos por menos más bx. Aquí tenemos que 2a con menos 2a se va a ir, menos bx con más bx también se va, y nos va a quedar menos b delta de x. Aquí está. El tercer paso es dividir entre delta x ambos términos de la ecuación. Entonces delta y entre delta x va a ser igual a menos b delta x entre delta x. Recuerden que lo mismo entre lo mismo da 1, pero ese no se pone y es como si dijéramos que se va el término delta x. Y finalmente nos va a quedar menos b. Como punto número 4 vamos a establecer la derivada de y con respecto a x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. ¿Pero quién es delta y sobre delta x? Menos b. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de menos b. Si ustedes ven, esta delta y sobre delta x la sustituimos por menos b. Y entonces, el límite de una constante, recuerden que es la misma constante con todo y su signo. Por eso el resultado es menos b. Vamos a pasar al número 4. Dice f de x es igual a 3x cuadrada menos 5x. Chicos, aquí pongan mucha atención porque muchos lo tuvieron mal al desarrollar este binomio al cuadrado. Aquí sumamos los incrementos. Recuerden que f de x es igual a y. Entonces va a quedar y más delta y, lado izquierdo del igual, es igual a 3 por x cuadrada, pero aquí en esta x nosotros vamos a colocar x más delta x y este binomio va a estar al cuadrado. Después, menos 5 por, en vez de x vamos a colocar x más delta x y cerramos el paréntesis. Nos va a quedar así. Después, delta y va a ser igual a 3 y aquí vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Recuerden, es cuadrado del primero, x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, x por delta x, más cuadrado del segundo término. Por eso nos queda de esta forma. Menos 5 por x, 5x, más 5 por delta x, 5 delta x. De esta forma. Y aquí recuerden que esta y nosotros la pasamos restando en el segundo paso. Entonces nos va a quedar menos 3x al cuadrado menos 5x. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar este 3 por cada uno de estos tres términos. Y nos va a quedar que delta y es igual a 3x cuadrada más
3 por 2, 6x por delta x más 3 por delta x cuadrada, 3 delta x cuadrada. Y después vamos a multiplicar este menos por cada uno de estos términos y nos va a quedar menos 5x menos 5 delta x. Y después este menos lo vamos a multiplicar también por estos dos términos. Quedaría menos 3x al cuadrado, menos por menos más 5x. Vamos a encontrar los términos comunes para ver si se pueden eliminar. Tenemos que 3x cuadrada se elimina con menos 3x cuadrada, menos 5x con el 5x, y nos quedó 3 delta x cuadrada más 6x delta x menos 5 delta x. Como ustedes ven, estos tres términos tienen delta x. Vamos a pasar al número 3, a la regla 3. Dice así: delta y entre delta x, porque recuerden que tenemos que dividir entre delta x, va a ser igual a todo este término entre delta x. Y recuerden, se va a factorizar delta x en el numerador. Y va a quedar de esta forma. Delta y entre delta x es igual a delta x, que va a multiplicar a 3 delta x. Aquí le quitamos un término y por eso se eliminó el cuadrado. Quitamos un término delta x más 6x. Este delta lo factorizamos menos 5, porque este delta x lo factorizamos. Nos queda así entre delta x. Recuerden que lo mismo entre lo mismo, pues ya no lo colocamos porque se va. Y esto va a ser igual a ¿qué? A esta parte del numerador, 3 delta x más 6x menos 5. Finalmente establecemos que la derivada de y respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Sustituimos lo que vale delta y sobre delta x en esta parte. Y finalmente lo que hacemos es evaluamos el límite, es decir, hacemos delta x igual a 0 y nos va a quedar 3 por 0, porque aquí hay un delta x, 3 por 0 más 6x más 5. Esto pues nos va a dar 0 y finalmente nos queda. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el número 6. Aquí también les sugiero que repasen cómo elevar un binomio al cubo, porque también muchos fallaron en eso. Aquí va a quedar de la siguiente forma. Sumamos los incrementos, y más delta y es igual a x más delta x, todo esto al cubo. En el paso 2, recuerden que esta y pasa restando del lado derecho y nos va a quedar delta y es igual a x más delta x al cubo menos x cúbica. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Recuerden que el cubo de un binomio es igual a cubo del primero más 3 veces cuadrado del primero por el segundo más 3 por el primero por el cuadrado del segundo más cubo del segundo. Por eso nos queda esta forma de aquí. Si ustedes ven, el exponente del primer término va disminuyendo, 3, 2, 1, 0, y el exponente del segundo término va aumentando. Aquí no tenemos, aquí tenemos exponente 1, exponente 2 y exponente 3. ¿Ok? Y lo único que tienen que recordar es que se colocan estos tres aquí, que están multiplicando. Tenemos esto y menos x cúbica, esta de aquí. Ahora, esta x cúbica con esta menos x cúbica se va a eliminar, se hace 0. Y finalmente tenemos que delta y es igual a este término de aquí. Ahora, como paso 3, recordemos que tenemos que dividir entre delta x. Aquí lo tenemos del lado izquierdo y del lado derecho nos va a quedar de esta forma. Factorizamos en el numerador delta x y nos va a quedar esto de aquí. Delta x entre delta x se va y nos queda que delta y entre delta x es igual a 3x al cuadrado más 3x por delta x más delta x al cuadrado. Ya que no podemos hacer nada de factorización o algo así para simplificar, pasamos a la regla número 4 y nos queda que derivada de y respecto a x va a ser el límite cuando x tiende a 0 de delta y entre delta x, y esto es igual a
el límite de esta expresión cuando delta x tiende a 0. Aquí evaluamos la función y nos va a quedar 3x al cuadrado más 3x por a lo que tiende delta x, que es 0, más a lo que tiende delta x, que es 0 al cuadrado. Estos dos términos pues se hacen 0 y finalmente nos va a quedar 3x al cuadrado, que sería la derivada de x cúbica. En el número 8, si ustedes ven que esto se puede simplificar desde un principio, háganlo. Por eso aquí les puse esta nota. ¿Cómo lo podemos simplificar? Pues tomamos como factor común el 4 y nos queda de esta forma. Después vemos que esto es un binomio conjugado, pues lo vamos a factorizar de esta forma y tenemos que x menos 2 entre x menos 2 se va y finalmente nos queda 4 por x más 2. Lo volvemos a multiplicar y nos queda de esta forma. Algunos lo hicieron con división de polinomios y está excelente. Así que vamos a tomar este término y vamos a establecer nuestras 4 reglas. Como primera regla, tomamos los incrementos, nos queda de esta forma. Como segunda regla, esta y la pasamos del otro lado, restando. Y recuerden que y es igual a 4x más 8. Por eso nos queda aquí. Después de esto vamos a multiplicar el 4 por la x y el 4 por delta x. Nos queda esto, más 8, este 8 de aquí, menos 4x, menos 8. Simplificamos, el 4x con el menos 4x se va, 8 con menos 8, más bien se hace 0, y nos queda 4 delta x. Pasamos a la regla 3, delta y entre delta x va a ser igual a 4 delta x entre delta x, lo mismo entre lo mismo, se va y nos queda 4. Y finalmente establecemos nuestra derivada y nos queda 4. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el número 10. Y aquí nosotros tenemos que y es igual a x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior de simplificar. Para ello, yo tengo aquí un signo negativo. Eso quiere decir que algunos términos pueden reducirse a través de la resta. Entonces vamos a multiplicar este binomio por este trinomio. Nos va a quedar de la siguiente forma. X por x cuadrada nos da x cúbica. Después, más por más, nos da más x por x, x cuadrada. Después, más por más, nos da más x por 1, x. Después, menos 1 por x cuadrada, menos por más, es menos 1 por x cuadrada, menos x cuadrada. Menos por más, menos 1 por x, x, entonces nos queda menos x. Y menos por más, menos 1 por 1, 1, y nos queda menos 1. Aquí nosotros podemos ver que tenemos x cuadrada, menos x cuadrada, y x menos x. Estos 4 se van a eliminar y nos queda que y es igual a x cúbica menos 1. Entonces ya redujimos nuestra función. Ahora vamos a trabajar con esta. El primer paso es sumar los incrementos. Y más delta y es igual a x más delta x al cubo menos 1. Después delta y va a ser igual a x más delta x al cubo menos 1. Y recuerden, le vamos a restar esta y de aquí, que ahora es x cúbica menos 1. Después esto va a ser igual a, desarrollo mi binomio al cubo, que quedaría como x cúbica más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más cubo del segundo término. Y después continúo, menos 1, menos por más, menos x cúbica, menos por menos, más 1. Después voy a simplificar. Esta x cúbica se va con esta menos x cúbica, este menos 1 con más 1, y me queda
3x cuadrada por delta x más 3x por delta x al cuadrado. Ya que tengo esto, voy a pasar a lo siguiente. Número 3, voy a dividir entre delta x. Y nos queda delta y entre delta x es igual a toda esta expresión entre delta x. Aquí arriba solamente vamos a factorizar delta x, porque si factorizamos la x, pues no se va a ir con nada del denominador. En el denominador no tenemos x. Entonces, vamos a colocar delta x por 3x al cuadrado, esta ya la factorizamos, más 3x por delta x. Recuerden que delta x al cuadrado es delta x por delta x. Y una de esas delta x la vamos a colocar aquí factorizada y nos sobra esta. Entonces, delta x entre delta x se va. Y finalmente nos queda que delta y entre delta x es igual a 3x cuadrada más 3x delta x. Vamos al paso número 4. Establecemos nuestra derivada de y con respecto a x. Va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. Y esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión, que es esta de acá. Entonces evaluamos nuestra función y nos va a quedar como 3x cuadrada más 3x por delta x que vale 0. Es decir, 3x por 0. Y entonces nuestra derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3x al cuadrado. Porque recuerden que esto se hace 0. Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. Aquí en la número 12, ahora vamos a tener algunas fracciones. Y vamos a empezar con la regla número 1, que es sumar los incrementos. Nos va a quedar de esta forma. Después, el paso número 2 dice que yo tengo que mandar esta y del otro lado con signo menos y me va a quedar de esta forma. Recuerden que y es la función original, aquí. Después, lo que vamos a hacer es tratar de simplificar como una fracción normal. Busco el denominador común, que sería la multiplicación de esto por esto, y me queda de esta forma. Y después voy a multiplicar cruzado. Numerador del primero por denominador de la segunda fracción, queda aquí, menos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Me queda de esta forma. Después yo voy a multiplicar cada uno de los términos. Este binomio por este polinomio. Me queda esto de aquí. Menos este binomio por este polinomio. Y me queda de esta forma. Todavía no lo multiplico porque va a quedar un poco largo. Entonces esto va a ser igual a este polinomio menos, ahora sí, la multiplicación de este binomio por este polinomio, que es todo esto de acá. Y yo voy a ver términos comunes si se pueden eliminar. Por ejemplo, x cuarta menos x cuarta se va, 2x cúbica delta x con menos 2x cúbica delta x, y así me voy a ir hasta eliminar todo lo que se puede eliminar. O también todo lo que se pueda sumar. En este caso nos quedó 4x delta x por este 2 y menos por menos más 2x delta x. Nos quedó 4x delta x más delta x cuadrada menos por menos más delta x cuadrada, pues nos da más 2 delta x cuadrada. Y todo eso entre esta parte de aquí. Una vez que nosotros tenemos eso, que ya lo simplificamos, ahora vamos al paso número 3, que es dividir entre delta x. Y nos va a quedar de esta forma. Aquí utilizamos, digamos, ley del sándwich. Delta x lo dividimos aquí entre 1. Y va a ser extremo por extremo aquí en el numerador. Y medios por medios en el denominador. Aquí podemos factorizar en el numerador delta x. Y entonces esto va a ser igual a delta x que multiplica a esta expresión
entre delta x por estas dos expresiones. Estos dos se van y finalmente nos queda esto de aquí. Ya por el último paso, establecemos nuestra derivada de y con respecto a x de este término cuando delta x tiende a 0 y sustituimos o evaluamos en la función cuando delta x es igual a 0. Nos va a quedar esta parte de aquí. Hacemos 0 las expresiones determinadas y finalmente nos queda esto de aquí. Y x cuadrada más 1 por x cuadrada más 1, pues es x cuadrada más 1 al cuadrado. Y nos va a quedar 4x entre x cuadrada más 1 al cuadrado. En el número 14 tenemos que utilizar lo que se llama racionalizar la función. Aquí nosotros tenemos y más delta y es igual a, y en esta función original, que es una raíz cuadrada de x cuadrada menos 4, pues vamos a colocar la raíz y donde está la x, vamos a colocar el incremento, x más delta de x al cuadrado, menos 4. Ya que tenemos esto, pues esta y la pasamos del otro lado restando y nos va a quedar de esta forma. Después de eso, antes de empezar a elevar al cuadrado y demás, vamos a racionalizar la función. ¿Para qué la racionalizamos? Para que este término y este término ya no tengan raíz. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a todo esto lo vamos a multiplicar por su conjugado. Es decir, si tenemos raíz de esta expresión menos raíz de esta expresión, pues ahora lo vamos a multiplicarlo por la raíz de la primera expresión y en vez de menos vamos a colocar más raíz cuadrada de x menos 4. Recuerden, aquí se me fue, pero todo esto se va a multiplicar por toda esta expresión. Pero si yo hago esto voy a afectar la ecuación. Entonces debo de balancearla. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues dividiendo entre este mismo término que yo incluí. ¿Ok? Por eso queda lo mismo entre lo mismo para que no se afecte la expresión. Más bien la ecuación. Después esto va a ser igual a... y voy a multiplicar. Cuando yo tengo binomios conjugados, pues el resultado va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Por eso, en este paso, yo ya no tengo las raíces porque se eliminaron al elevarlos al cuadrado. Y esto va a quedar entre este denominador de aquí, de esta forma. Después yo voy a elevar ahora sí al cuadrado esta expresión. Me va a quedar esta parte de aquí, menos 4, y después menos x cuadrada, menos por menos, más 4. Y voy a ver si se pueden eliminar algunos términos. Y me queda esta parte de aquí entre estas dos raíces. Después, en el paso número 3, yo lo que voy a hacer es dividir entre delta x y me va a quedar esta parte de aquí. Después de eso, yo puedo factorizar el numerador. Me va a quedar de esta forma. Aquí yo hago la ley del sándwich, como dicen. Extremos por extremos, entre medios por medios, aquí. Y me queda delta x entre delta x, que se va. Y únicamente me quedo con esta expresión. Después establezco mi derivada con respecto a x. Y después esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión. Evalúo mi función donde exista una delta x, pongo 0. Y finalmente me queda esto de aquí. Sumo estos dos, los denominadores, y me queda esta parte de acá. Y finalmente 2 entre 2 se van y me queda x entre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Aquí en el ejercicio número 16 vamos a hacer algo similar a lo anterior. Aquí tenemos que y es igual a 2 entre raíz cuadrada de x.
Sumamos los incrementos, donde exista una y y donde exista una x. Después esta y la pasamos restando. Nos quedaría de esta forma. Recuerden, multiplicamos cruzado para establecer un denominador común. De esta forma. Y nos queda así. Ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es racionalizar este numerador. Es decir, vamos a multiplicarlo por raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x más delta x, como está aquí. Y para no afectarlo, vamos a dividirlo entre lo mismo. Después de esto, recuerden, nos va a dar 2 por cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Por eso se eliminan las raíces y nos queda de esta forma. Y en el denominador nos queda la multiplicación de estas dos raíces por estas dos raíces que se están sumando. Aquí recuerden, se están multiplicando estas dos, pero aquí se están sumando estas dos raíces. Por eso lo coloco de esta forma. Entonces esto va a ser igual a 2 que multiplica a x menos x delta x, pero aquí yo puedo eliminar esta x con esta x porque se están restando, como está aquí, entre todo esto. Entonces esto va a ser igual a menos 2 delta de x entre esta parte de aquí, que lo que yo hice fue multiplicar estas dos raíces por raíz de x, aquí está, luego más esta raíz de aquí por estas dos raíces. Así me queda. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A menos 2 delta de x entre la raíz de x al cuadrado, porque esto por esto es raíz de x al cuadrado, por raíz de x delta de x más raíz de x por este término al cuadrado. Y finalmente me va a quedar esta expresión de aquí. ¿Ok? Se elimina el cuadrado de la x y se elimina el cuadrado y la raíz cuadrada de x más delta x. Ya que tengo simplificado esto, voy al paso número 3, que es dividir entre delta x, perdón. Y me queda esta parte de aquí. Hago lo mismo, extremos por extremos, entre medios por medios. Y me queda así. Delta x se va. Y finalmente me queda esta expresión de aquí. Lo último que yo voy a hacer es establecer mi derivada respecto a x. Y que eso va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de esta función. Evalúo mi límite. Hago las operaciones correspondientes. Aquí sumo estos dos. Y finalmente me va a quedar que mi derivada será menos 1 entre x a la 3 medios. O bien, menos 1 entre raíz cuadrada de x cúbica. Pues está un poco largo el tema, chicos, y los ejercicios también. Pero esto les va a servir para que ustedes tengan un mayor razonamiento. Ya cuando pasemos a las fórmulas la próxima semana, ustedes verán que será más fácil. Pues, chicos, espero que le hayan entendido. Espero haberme explicado bien. Y bueno, los dejo. Que tengan un feliz fin de semana.